Les saluda Gisley Blanco. Junto con Alan Ramírez somos autores del artículo Rediseño institucional para el cierre de brecha residual de telecomunicaciones en Perú, una tercera vía de intervención para la emergencia de redes comunitarias sostenibles. Este artículo ha sido publicado recientemente en el segundo número de la revista latinoamericana de Economía y Sociedad Digital, y hoy presentaremos los principales hallazgos de esta investigación. En el Perú y en América Latina y el Caribe, la cobertura de servicios de telecomunicaciones y el uso del Internet se encuentran limitados por distintas brechas de acceso de conectividad. El Perú cuenta con aproximadamente 100.000 localidades y, como se puede visualizar en el mapa, del total, el 58% se encuentran sin cobertura de servicios de telecomunicaciones. De estas localidades no conectadas, el 99.7% pertenece al ámbito rural. En relación con el acceso a Internet, también existe una brecha significativa en el país, sobre todo en el ámbito rural. Al respecto, el 67% de personas que habitan en estas áreas no acceden al Internet. Esta problemática expuesta sobre todo a raíz de la pandemia de la COVID-19 ha sido diagnosticada y es conocida y de alguna forma similar en otros países de la región. En Perú existe un modelo o un diseño institucional mediante el cual el Estado trata de atender a estas carencias y de generar soluciones, ¿no? Sobre esto, nuestro trabajo distingue que el diseño institucional cuenta con dos vías de intervención, mediante los cuales se promueve que las empresas operadoras presten servicios de telecomunicaciones en áreas rurales. Por una parte, tenemos a la vía de intervención directa, que es aquella vinculada con los programas y los proyectos financiados o cofinanciados por el Estado, como por ejemplo los proyectos del Programa Nacional de Telecomunicaciones PRONATEL. Por otro lado, la vía de intervención indirecta, que se relaciona con los diversos mecanismos e incentivos que el Estado otorga a las empresas para que presten los servicios en las áreas rurales, como por ejemplo las obligaciones de cobertura al operador ganador de un concurso de frecuencias. Si bien los mecanismos son distintos, en ambos casos la acción del Estado se gesta de arriba hacia abajo, lo que se conoce como el enfoque top-down, y desde unas iniciativas centralistas. En estas últimas décadas, y a pesar de los esfuerzos, ambas vías encuentran ciertas limitaciones en su eficacia, situación evidenciada en cuanto al tiempo en el cual se obtienen los resultados de las intervenciones y el alcance de estas frente a la gran magnitud de la brecha existente. Cuando analizamos entonces la eficacia del diseño institucional actual en ambas vías de intervención, veremos que, de acuerdo con el gráfico, en términos generales, el 42% de localidades tienen cobertura de servicios. Gráficamente, estas pertenecen al área de color celeste, ¿no? Por otra parte, el 8% de localidades sin cobertura se encuentran incluidas en las intervenciones públicas actuales o priorizadas para ser desarrolladas en el corto o en el mediano plazo. Gráficamente, estas pertenecen al área de color morado. Cabe notar que para las intervenciones tradicionales de telecomunicaciones, estas áreas se encuentran en el límite de ser económicamente viables y económicamente no viables. A esta frontera, las intervenciones del diseño institucional actual son generalmente direccionadas. ¿Qué ocurre entonces con el resto de las localidades que pertenecen al área naranja? Se puede afirmar que no son priorizadas ni priorizables por las intervenciones públicas con el actual diseño institucional. ¿Qué significa esto? Que la atención de sus necesidades de conectividad estará aplazada frente a cualquier iniciativa de conectividad desde el Estado y del sector privado. Cabe notar que esta brecha, para la cual nuestro artículo acuña el término brecha residual, es estructuralmente más pobre, menos densamente poblada y geográficamente más alejada de los centros urbanos. Estas condiciones no favorecen a su priorización en el limitado alcance del diseño institucional actual. En ese sentido, al igual que otros problemas estructurales y de alta complejidad que afronta la sociedad, se puede catalogar al de la no conectividad de la brecha residual como un wicked problem.
Hola, les saluda Alan Ramírez. Continuando con la presentación y en relación con la gestión de los wicked problems, la literatura sugiere trabajar bajo dos principios complementarios, el de la innovación y el de la colaboración. Con ello en consideración, nuestro trabajo propone reconfigurar el diseño institucional actual incorporando una tercera vía de intervención mediante redes comunitarias sostenibles. Respecto a estas redes, distintas experiencias en países del África, en Cataluña y en Latinoamérica han demostrado ser de gran potencialidad en la conectividad rural y comunitaria. ¿Qué caracteriza esta tercera vía? Es importante notar que a diferencia de las vías tradicionales, esta tercera vía promueve un modelo de intervención de abajo hacia arriba y por tanto reconfigura el rol del Estado y de otros agentes, pero sobre todo les brinda un rol principalmente activo a las comunidades rurales asentadas en la brecha residual. Como vemos en el esquema, esta nueva tercera vía establece un espacio de desarrollo de política pública que permita y fomente el surgimiento de redes comunitarias sostenibles. Además, otro de los principales aspectos es que sortea el modelo tradicional de rentabilidad esperada por los operadores, siendo esta reemplazada por un modelo de sostenibilidad. Esto deviene de que las redes comunitarias se dan generalmente sin fines de lucro. Además, algunos puntos importantes a destacar son que, a diferencia de las vías de intervención del diseño institucional actual, una red comunitaria autogestionada encuentra condiciones más favorables no solamente para su sostenibilidad en el tiempo, sino para su conformación y su propia gobernanza. Es así como la tercera vía, al ser planteada bajo un enfoque de bottom-up, aprovecha por una parte que la comunidad organizada cuenta con mucha más información que el gobierno central, y por otra parte, que se pueden aplicar con mayor eficacia enfoques de desarrollo territorial e interculturalidad. Todo esto con base en las propias necesidades, las expectativas y el interés colectivo que comparten los ciudadanos de las áreas de brecha residual. En ese sentido, la tercera vía se presenta como bastante apta para afrontar los retos presentes que la atención a la brecha residual debería demandar en el corto plazo. Ahora bien, como decía Ghislaine, dos aspectos relevantes permiten determinar la eficacia de las vías tradicionales del diseño institucional actual. Estos son el tiempo en obtener resultados y el alcance en términos de localidades beneficiarias. La gráfica muestra, en términos relativos, que la obtención de resultados en la tercera vía puede durar un tiempo significativamente menor. Estamos hablando del orden de meses frente a años, y su alcance, por el contrario, ser potencialmente mucho mayor en comparación con estimaciones históricas de las dos vías tradicionales antes descritas. Por otra parte, esa tercera vía de intervención rompe el paradigma de cómo financiar las intervenciones. En las vías tradicionales, las fuentes principales son los fondos de servicio universal o el erario, no teniendo otro tipo de financiamiento que se dé a través de procedimientos o mecanismos sencillos a los cuales se puede aplicar. Sin embargo, la intervención a través de redes comunitarias, si bien se basa en la autofinanciación, puede potencialmente usar los mismos financiamientos que las vías tradicionales, pero otros más. Estos otros tipos de financiamiento que identificamos son el sector privado, la sociedad civil, la cooperación internacional, la banca multilateral, la academia, las universidades en general, y sobre todo otros sectores públicos vinculados con otro tipo de intervenciones que se dan en el desarrollo agrario, la educación rural o la inclusión social. Es decir, las fuentes potenciales de financiamiento se ven multiplicadas para la tercera vía de redes comunitarias sostenibles. Además, en la investigación hemos podido analizar que si bien la mayoría de las condiciones en la brecha residual no son favorables ni ventajosas para la provisión de servicios, sí existe una característica muy significativa. Esta es la presencialidad de un vasto tejido rural comunitario ajeno a las telecomunicaciones, y que en cantidad se encuentra en el orden de las decenas de miles. Ejemplos de estas organizaciones comunitarias son los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, las juntas y asociaciones de agua y riego, las cooperativas agrarias o cafetaleras, entre muchas más. El hecho de que la tercera vía se conjugue con este vasto tejido comunitario permitiría aprovechar ciertas condiciones ya existentes, como son el hecho de que éstas cuenten con personalidad jurídica, gobernanza en la toma de decisiones, el involucramiento de otros actores, el uso de infraestructura comunitaria, así como enlaces con articuladores o fuentes de financiamiento, entre otras más. Como cierre a esta presentación, me gustaría hacer un recuento de los puntos clave de nuestro trabajo. En primer lugar, la atención a los altos niveles de brecha de cobertura de servicios de telecomunicaciones en Perú se encuentra limitada en tiempo y alcance por el diseño institucional actual. Este diseño se da mediante dos vías. Por su naturaleza y a pesar de los múltiples esfuerzos, estas no se enfocarán en un grupo significativo de localidades sin coberturas, que no son priorizadas ni cumplen las condiciones de ser priorizables. Para este conjunto de localidades, ese trabajo acuña el término de brecha residual. En tal sentido, se propone incorporar una tercera vía en el diseño institucional actual que promueva las redes comunitarias sostenibles mediante un enfoque de abajo hacia arriba.
En esa línea, la tercera vía reconfigura los roles del Estado y de otros actores, siendo la comunidad rural organizada la que toma el rol más activo. Por otra parte, en Perú encontramos una condición favorable para el desarrollo de esa tercera vía gracias al vasto tejido rural comunitario presente que permite disponer de organización, de infraestructura y de recursos. Asimismo, la tercera vía puede ser más eficiente en términos de tiempo en la obtención de resultados como en el alcance de la cantidad de localidades a ser coberturadas. Por último, las alternativas de financiamiento para estas redes comunitarias se multiplican, pudiendo encontrarse diversas y nuevas fuentes para estos esfuerzos. Finalmente, el artículo propone poner en agenda pública la discusión sobre este tema y la propuesta presentada. Muchas gracias.